demonios se autonombran como ellos quieran, para ellos efectuar un trabajo, para ellos efectuar un daño en una persona. Entonces hay gente que se preocupa por el nombre del demonio y no por el daño que están haciendo y que se ha solucionado el daño. Entonces los espíritus inmundos que se mueven en la sexualidad, en el desenfreno y en la lujuria, son un sinnúmero y son la gran mayoría, porque ellos todos se alimentan de algo. Los espíritus que se alimentan de sangre solamente de derramamiento de sangre. A ellos no les interesa la lujuria. Pero hay un tipo de espíritu que se alimenta de lujuria, de lascivia, que son los que ellos inducen en la gente para ellos poder tener un alimento espiritual. Y cuando la gente practica, ellos se alimentan, suben de rango y ellos tienen una legalidad en el mundo espiritual para destituir a esa persona de una posición que esté en el evangelio. El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Bendiga y Dios le guarde. Otra vez más aquí en tu plataforma Miguel Peralta Oficial. En otra entrega más. En esta ocasión tenemos a un amigo y hermano perdido, pero él está aquí en casa hoy. Y nos sentimos más que regocijados y privilegiados, y anda con su amada comprometida, May, nuestra hermana Stephanie. Ellos se van a presentar en ese orden. Dios le bendiga y Dios le guarde, su hermana en Cristo Stephanie Santana. Y para mí es un placer estar aquí en esta plataforma. Vamos a estar debatiendo un tema que sé que va a ser de edificación para su vida. Amén, que Dios le bendiga, que la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes, su hermano en Cristo, Angel Hiral. Bueno, Dios ha sido más que bueno. Yo sé que el tema que vamos a tratar hoy es un tema de suma importancia, así que para este tema dejaremos a nuestra hermana Stephanie. Gloria al Señor, así vamos a estar introduciendo este tema sobre lo que es los súcubos e incubos, los cuales son espíritus que se mueven a través de lo que es la sexualidad. Uno es femenino y uno es masculino. Asimismo, uno ataca a la mujer y otro ataca al hombre. Los espíritus súcubos e incubos no solamente atacan en los sueños como mucha gente piensa, sino que son espíritus inmundos que se pueden trasladar de mente a mente, también se pueden mover en planos espirituales. Los súcubos e incubos, nosotros tenemos que profundizar bastante en esta área para entender cómo se mueven estos espíritus inmundos y por dónde se adentran. Lo primero es que una persona que quiere ser libre de súcubos e incubos tiene que tener una mente limpia, porque ellos entran por la mente de la persona y la mente se alimenta de lo que vemos y de lo que escuchamos. Amén, o sea que nosotros tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, amén, y las conversaciones que tenemos para poder evitar que esos espíritus se introduzcan en nuestros planos espirituales, ¿verdad? Te fue una pregunta, ¿por qué la mayoría de las personas que mencionan este espíritu lo mencionan a través de manifestaciones de sueños? Porque el espíritu inmundo que ataca sobre lo que son los incubos e incubos, la sexualidad de la persona, entra por la mente, pero se manifiesta cuando la persona está dormida, ya que cuando nosotros estamos dormidos, estamos en una etapa, en un estado donde nuestro cuerpo está en descanso. Entonces, ¿qué pasa? Que ese espíritu absorbe espiritualmente lo que nosotros buscamos de parte de Dios. Hay algo importante aquí, y es que los espíritus de sexualidad absorben tu búsqueda, absorben tus ayunos, tus oraciones. Entonces, para ellos es importante que el cuerpo esté en descanso para atacar la parte espiritual solamente, porque se materializa en el cuerpo, pero el ataque es espiritual, no es corporal. Lo que pasa es que nosotros vamos a sentir el efecto del espíritu inmundo que atacó en el mundo espiritual el espíritu. O sea que ellos tienen que tener una facilidad de atacar completamente el espíritu cuando el cuerpo está dormido. También tenemos que saber algo, y es que esos espíritus se adentran por la mente. Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa del día a día, vamos pensando y vamos procesando distintas cosas, también lo que escuchamos es importante, porque ahí se pueden adentrar espíritus inmundos de las tinieblas, súcubos e incubos, y se van a materializar en el estado del sueño, donde el hombre y la mujer están en un estado de descanso. Tiene que ver mucho realmente con el pensamiento del hombre. Vamos a poner, hay facetas que los hombres tienen en sí ya pensamientos pecaminosos, la cual no se han llevado a la realidad, pero en sí están centrados en la mente, es decir, que eso está guardado.
Perfecto, así es. O sea, la persona tiene maquinaciones. Por eso la palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Te está hablando de algo que nosotros no conocemos, pero que están en el enemigo. Sí mismo el hombre también muchas veces tiene maquinaciones demoníacas sexuales. Hay personas que tienen maquinaciones hasta con niños, maquinaciones con animales, que son portales para que el espíritu inmundo, súcubo e incubo, ataque de madrugada. Hay personas que dicen, ¿qué pasa si yo no tengo ataques de lesbianismo y me estoy soñando con mujeres? Lo que pasa es que esa persona tiene una maquinación inclinada a ese mundo, esa área de la sexualidad. Nosotros tenemos que saber algo, y es que la sexualidad es algo natural. Las personas no les gusta hablar de esto, pero ellos lo practican. O sea, lo que usted practica en las tinieblas, practíquelo también en la luz. No te estoy diciendo que tengas relaciones íntimas abiertamente, porque es algo íntimo. Lo que te tengo que decir es que es un tema que hay que exponerlo y hay que educar al pueblo sexualmente hablando, para que nosotros tengamos una certeza y una seguridad de lo que estamos haciendo y que no seamos atacados, porque el problema no es el sueño, el problema es la consecuencia del sueño. Hay personas que les gusta soñar con metresa, inclusive hay hombres casados que prefieren su sueño que tener intimidad con su pareja. Pero la consecuencia del sueño es que esos demonios se alimentan de la lujuria, se alimentan de la lascivia, y ellos necesitan que la persona entre en un estado de sueño para tener intimidad con el cuerpo de la persona. Ahí viene la parálisis del sueño, donde una persona se siente paralizado y no puede hablar. Sin embargo, esto viene porque una persona no cuidó su vida espiritual y su vida física durante el día a día como cristiano, como creyente. Déjame hacerte una pregunta. Si una persona es visitado por un espíritu, súcubo, llámese incubo, ¿verdad? Entonces esa persona, en el momento que es visitado, el espíritu no logra su objetivo, que es que el hombre tenga un orgasmo, hablando más explícitamente, y lo que hace es que le paraliza el cuerpo. ¿Por qué pasa eso? Que le paraliza el cuerpo, pero no llega al objetivo final. Ok, ese es el espíritu de parálisis del sueño, que va vinculado a los súcubos e incubos. Lo que pasa con ese espíritu inmundo es que ese espíritu inmundo de parálisis del sueño se efectúa cuando el espíritu súcubo quiere actuar en la vida de la persona. Entonces viene lo que es un ataque. La parálisis es un ataque cuando los espíritus no pueden tener relaciones con la persona, porque hay personas que tienen un espíritu tan fortalecido que aún teniendo puertas abiertas, los espíritus súcubos no lo pueden atacar en sueño. Entonces esa persona va a sufrir un ataque de parálisis del sueño, porque no puede el espíritu tener intimidad, y ahí viene la parálisis. El espíritu le paraliza el cuerpo. Una pregunta, Stephanie. ¿El único medio de las manifestaciones de esos tipos de espíritus tienen que ser simplemente el sueño, o hay otras maneras? Hay diferentes maneras, porque un espíritu inmundo puede meterse al plano espiritual de una persona y hasta agredirla, y esa persona sentirlo físicamente sin estar dormido. Asimismo, hay espíritus inmundos que se materializan en los planos espirituales y tienen intimidad con una persona sin tener un cuerpo humano, y pueden sentirlo palpablemente en el mundo físico. Sorprendente. O sea que no solamente es un sueño, también puede ser en realidad, o sea, sin usar un cuerpo humano. Hay guerras que se le manifiestan, o sea, una guerra de un espíritu súcubo o incubo puede manifestarse de una persona en lo terrenal, en cuanto a una persona quizás que está buscando a Dios en ayuno, quizás en oración, en un momento de descuido, ya sea que vea una imagen o un espíritu X entre, ¿verdad? Entre por medio de un portal que tú le abres en un momento determinado. Puede que esto te cause una debilidad espiritual, puede que esto te lleve quizás al ámbito de pecar. Sí. Mira, lo primero que tiene que cuidar el hombre de Dios es lo que ve y lo que escucha. ¿Por qué? Porque por ahí es que se adentran espíritus inmundos y la guerra mental. Hay personas que no tienen espíritus inmundos de las tinieblas, sino que tienen guerras mentales, que son otra cosa. Entonces, lo primero que una persona tiene que cuidar es lo que ve, porque por la vista entran espíritus inmundos a la mente, y en la mente se procesan un sinnúmero de cosas, y dentro de ellas los sueños. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esos espíritus inmundos se adentran por una imagen? Hay personas que ven cosas ilícitas en la televisión, en su celular, y esas cosas se materializan en la noche. Entonces hay personas que ven series, inclusive yo he visto cristianos que siguen personas y plataformas de personas inconversas.
Te estoy hablando de personas que no tienen la seguridad de que eso le está haciendo daño. Ellos se preguntan, pero no estoy en pecado, ¿por qué me están atracando los espíritus inmundos en los sueños? Lo que pasa es que estás viendo y escuchando cosas que no son convenientes para ti espiritualmente hablando. Es decir, que mi estilo de búsqueda, si no se relaciona completamente basado a Dios, es decir, todo lo que yo haga o todo lo que yo pise tiene que estar centrado en Dios para tener una vida espiritual firme. Mira, te voy a ser franca y sincera. Lo primero es que no todo el mundo es sacado del mismo mundo. Y no todo el mundo tiene la misma sensibilidad al mundo espiritual. No todo el mundo tiene una vida espiritual activa. Y no todo el mundo tiene los mismos problemas ni la misma guerra. No te voy a decir que, por ejemplo, un video que yo vea y me haga daño a mí, le va a hacer daño igual a otra persona. ¿Por qué? Porque eso depende de la sensibilidad espiritual que tú tengas. Entonces, todo el mundo tiene una sensibilidad al mundo espiritual diferente. Y hay personas que son cristianos y no están activos en el mundo espiritual. Dios mío, escucha esto. Hay personas que están en el evangelio, pero en el mundo espiritual no son conocidos ni tienen una identidad. O sea, que ellos pueden hacer lo que sea en el mundo físico y no le va a traer nada. Pero tampoco una búsqueda le trae nada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una activación en el mundo espiritual. ¿Entendiste? Entonces, para que tu vida como cristiano funcione bien, tú tienes que tener una vida espiritual conforme a Dios, una vida física conforme a Dios y cuidar la salvación de tu alma. Guardaos espiritualmente en tu vida como cuerpo y también exactamente. Tienes que guardar todo tu ser. Entonces, tu ser tiene 3 compuestos. Ahora bien, hay personas que en el mundo físico están en una iglesia, pero su mundo espiritual están en una cárcel espiritual. O sea, que son personas que no están activos. Y no importa si ven un video de pornografía, porque eso no le va a hacer nada. No te estoy diciendo que lo vean, sino que eso no le va a causar el efecto a una persona que está en una activación en el mundo espiritual. Te pongo eso como ejemplo porque hay personas que no tienen una identidad. También hay personas que para ellos tener una vida espiritualmente hablando sana, por ejemplo yo, en mi caso, para tener una vida espiritualmente sana, todo lo mío gira en torno a Dios. Si yo voy a hablar algo es de Dios, si yo voy a chatear es algo de Dios, si yo voy a ver un video, Dios, si me voy a mover, Dios, si estoy pensando algo que va contrario, tengo que meter a Dios. No puedo escuchar nada del mundo. Entonces hay personas que escuchan sus baladas, y que no tiene nada de malo, pero son músicas que te inducen al suicidio y a la depresión. Entonces, para una persona tener una vida espiritual sana en Dios, tiene que tratar de que todo gire en torno a Dios. Ahora bien, hay personas que no tienen la misma sensibilidad, no se han sacado del mismo mundo, y hay cosas que no le hacen el mismo efecto ni el mismo daño, que tengan una vida espiritual activa. Porque hay gente que tiene una vida espiritual activa, pero sin embargo ellos pueden hacer o hablar diferentes tipos de cosas que no le va a causar el mismo efecto en el mundo espiritual, porque no tienen el mismo vínculo con el mundo espiritual y tampoco tienen la misma guerra. Ahora, hay algo que Jesús dijo a los discípulos estando en el monte. Dice, velad y orad para que no entren en tentación. Entonces Jesús estaba hablando acerca de estas manifestaciones de deidades espirituales que podían rondear por los alrededores tanto como por los aires. Pues vemos que, y quiero esta pregunta hacerle a Stephanie, a ver si lo que es la pornografía o ver fotos no ilícitas, si tiene que ver relacionado con estos espíritus, incubos y sucubos. Hay diferentes espíritus de pornografía, de la lascivia y de la lujuria. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que los espíritus sucubos e incubos son nombres que se le han adaptado a esos espíritus que se mueven en sueños mojados o sueños húmedos. Pero tenemos que saber que hay un sinnúmero de espíritus inmundos que se mueven en la sexualidad de una persona. Hay espíritus de desenfreno sexual, todo lo que es lascivia, todo lo que es esas zoofilias, que se mueven esas ciencias con relación a la sexualidad, esas personas que tienen, por ejemplo, intimidad con animales, zoofilia, y todo eso son espíritus inmundos. Entonces, para nosotros entender los espíritus inmundos que se mueven en esa área, tenemos que saber que el mundo espiritual es sumamente amplio. Por eso cuando una persona quiere saber el nombre de un demonio, no es tan importante, porque los mismos demonios se autonombran como ellos quieran.
para ellos efectuar un trabajo, para ellos efectuar un daño en una persona. Entonces hay gente que se preocupa por el nombre del demonio y no por el daño que están haciendo y que se ha solucionado el daño. Entonces los espíritus inmundos que se mueven en la sexualidad, en el desenfreno y en la lujuria, son un sinnúmero y son la gran mayoría, porque ellos todos se alimentan de algo. Los espíritus que se alimentan de sangre solamente de derramamiento de sangre. Ellos no les interesa la lujuria. Pero hay un tipo de espíritu que se alimenta de lujuria, de lascivia, que son lo que ellos inducen en la gente para ellos poder tener un alimento espiritual. Y cuando la gente practica, ellos se alimentan, suben de rango y ellos tienen una legalidad en el mundo espiritual para destituir a esa persona de una posición que esté en el evangelio. Es interesante aclarar este punto a todos aquellos que nos están viendo y que serán bendecidos con este tema. ¿Ven? Porque realmente en nuestras congregaciones a veces tenemos personas que son tan sensibles, hasta con una hermana venir con una vestimenta quizá ya medio exagerada, ellos caen a ser poseídos o inducidos por estos espíritus. Claro, porque mira, te voy a decir algo. Cada persona tiene que conocerse y conocer su guerra, para ellos mismos cuidarse de lo que le hace la guerra. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay hermanos que van a caer en pecado simplemente con ver a una hermana ceñida o con una falda, o aún una falda sin estar ceñida. Ellos se hacen imaginaciones y es porque tienen una debilidad en esa área. Ahora bien, la mujer tiene que ser sabia y saber que si tiene un cuerpo pronunciado, no puede provocar a sus hermanos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros también tenemos que cuidar para no ser piedra de tropiezo a nadie. Yo digo que también hay debilidades que pueden ser utilizadas por demonios para inducirte a que tú practiques tal acto con más facilidad. Porque hay personas, como bien ustedes hablaban, que se cubren su cuerpo bien cubierto y hay otro tipo de personas que son débiles en cuanto con los ojos, son lujuriosos, les gusta ver mujeres que se vean quizás bien o aún estando cubiertas, ellos la desnudan con la mente, adulteran en sus corazones. Por eso que yo creo que, como ustedes hablaban al principio, que el espíritu súcubo o íncubo es un espíritu que, como bien su nombre, se incuba o se almacena en el subconsciente del hombre y se manifiesta, como bien ustedes estaban hablando, en el momento que el hombre descarga sus energías cuando duerme. ¿Me entienden? Entonces, ese tipo de espíritu, yo creo que para nosotros poder rechazar la manifestación de ese espíritu, tenemos que tener nuestro espíritu o nuestra alma limpia, nuestra mente descargada de toda malicia contraria que quiera visitar. Ahora, hay algo que quiero hacer, que esto me llama mucho a curiosidad. Hay personas que viven una vida, vamos a poner, de acuerdo a algunos principios de las escrituras, y aún padecen este tipo de situación o de anomalía en su vida. Personas que van a los montes, personas que viven una vida de oración. ¿Cuál sería el problema? ¿Tiene que ver con descendencia generacional o qué sucede con la vida de estas personas? Mira, una cosa es el conocimiento, otra cosa es la búsqueda, otra cosa es la liberación. Hay personas que tienen una buena búsqueda y hay personas que tienen conocimiento, pero hay gente que no ha recibido la liberación. Y hay personas que todavía tienen vínculos con espíritus inmundos que ellos mismos no se han desligado de ellos por completo. Entonces, hay muchas personas que tienen una búsqueda en el monte, pero todos los días la atacan la metresa en los montes. O sea que están buscando, pero también están siendo absorbidos, ¿me entiendes? Están siendo secados. Entonces también hay mucha gente que tiene mucha Biblia, mucho conocimiento, pero en el mundo espiritual no tiene absolutamente nada. Son personas que están siendo atacados, aunque ellos tienen mucho conocimiento, están padeciendo porque hay espíritus inmundos de los cuales no se han desvinculado. Muchas veces hay espíritus inmundos que son generacionales y otras veces son espíritus inmundos desde la infancia, personas que han sido violadas, ese tipo de cosas, que han practicado lo que es la relación íntima desde temprana edad.
y también personas que han sido tocados por sus padres, familiares o amigos, y también gente que ha tenido sueños desde pequeño o se masturbaba desde pequeño. Pueden tener esos vínculos que hay que romperlo. Es decir, que hay personas que realmente, vamos a decir, que fueron abusados o cooperaron en algunos puntos que acabas de mencionar, y Dios lo perdonó, pero ellos en sí no se han perdonado. ¿Estos espíritus tienen potestad sobre ellos? Mira, el perdón de Dios se efectúa en la vida del hombre. Y es un perdón total y absoluto, donde ningún espíritu puede señalarte, porque ya Dios te perdonó. El perdón del hombre a sí mismo es una ayuda para que el hombre pueda caminar. El perdón de Dios es como que hay una puerta. Entonces, el perdón de Dios es que Dios abra la puerta. El perdón del hombre a sí mismo es entrar por la puerta. Porque nosotros tenemos una posición donde tenemos que caminar. Dios abre la puerta, nosotros tenemos que entrar por dicha puerta. Entonces, cuando el hombre no se ha perdonado a sí mismo, se limita a caminar hacia la puerta que Dios le abrió. Entonces, hay personas que ya Dios los perdona, pues, sin embargo, ya Dios le abre la puerta y dice, te perdoné, entra. Pero hay algo que tú tienes que hacer que se llama caminar. Pero hay algo que tú tienes que dejar, que es los viejos zapatos, para que puedas ver la gran visión. Entonces hay gente que tiene que entender que hay posiciones donde Dios te va a perdonar, te abre la puerta, tienes que quitarte los zapatos para que camines con un nuevo calzado, pero camina tú a la puerta que Dios te abrió. Entonces ya el perdón de Dios está, pero está que tú decidas caminar hacia un nuevo norte, que es el perdón que Dios te ha entregado. Estefanía, esta pregunta interesante. Esta pregunta me la hizo un compañero y me dijo que él llegó a un cierto punto donde él tenía dos morenitas que le visitaban en el sueño y estaban con él. Ya él estaba que trabajaba, llegaba a su casa, ya estaba esperando la hora de acostarse para verse con sus mujeres. ¿Qué sucede en este ámbito cuando ya la persona se acostumbra de tal hecho que ya los espíritus no vienen a ellos, sino que ellos llaman a esos espíritus? Y esos espíritus están en los planos espirituales de esa persona. Y esos espíritus pertenecen a la vida de esa persona. Y esos espíritus están vinculados a ellos. O sea, tenemos que entender algo. Y aquí hay espíritus que atacan y hay espíritus que tienen legalidad. Hay personas que no lo están atacando espíritus inmundos, sino que ellos le dieron la legalidad de esos espíritus. Vuelvo y te repito, hay hombres que les gusta estar con sus espíritus inmundos. Entonces ya esos espíritus se dan cuenta que no tienen un rechazo. Para una persona ser libre, ¿qué es lo primero que esa persona tiene que tener? El deseo de ser libre. Sí, rechazar el espíritu que es lo que le ata. ¿Me entiendes? Entonces si una persona le da la puerta, ya cuando ellos quieran deshacerse de su espíritu, ya tienen demasiada de legalidad en ellos. ¿Y qué sucede con esta persona? Creo que va a ser casi la última pregunta que te voy a hacer. ¿Qué sucede con esta persona que en el plano físico escuchan a su espíritu? En el plano físico, estando despierto, es decir, en su trabajo, en su labor, ellos pueden dialogar con esos espíritus como si fuera una persona normal. Lo que pasa es que aquí donde nosotros estamos es un plano espiritual. Hay diferentes tipos de planos. Está el plano de la persona y está el plano del lugar. El plano del lugar, cuando un espíritu inmundo, espíritu súcubo, incubo, cualquier espíritu se adentra al plano del mundo secular, es cuando la persona tiene un vínculo, no solamente en su persona, sino también en su vida. Entonces hay personas donde los espíritus inmundos no lo visitan, sino que ya andan con ellos. Hay gente que habla con los espíritus inmundos, pero es porque esos espíritus tienen un plano espiritual vinculado con ellos. O sea, pueden visitarlo a su casa, a su trabajo, y ese sin número de cosas. Ahora bien, hay voces del más allá que pueden visitar a una persona que no precisamente son espíritus inmundos que son vinculados a ellos, sino por ejemplo voces de personas que tú conoces, voces de personas que te hablan de tu hijo, de tu familia, que tú escuchas, son voces del más allá, que son voces que pueden venir de Dios o pueden venir del enemigo. Pero hay gente que tiene conversaciones con demonios porque ya tienen un vínculo adaptado a ese demonio. Es impresionante. Yo sé que Dios hoy ha aclarado muchas mentes que estaban confundidas, estaban atadas bajo estos tipos de espíritus que no lo dejaban crecer físicamente y espiritualmente hablando.
Y yo quiero que nuestro hermano Angel, amén, vamos a hacer una oración, y nuestra hermana Stephanie, a favor de esas personas, amén, para que sea el Dios de Israel que esté libertando, que sea el Dios de Israel que esté abriendo sus ojos espirituales y que ellos puedan apercibir los tiempos, amén, y acudir, acercarse más a lo que Dios quiere hacer para ellos. Angel. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Mira que te presentamos esta audiencia. Yo sé que este mensaje de tu palabra ha sido un mensaje edificante para muchos. Ayúdanos a poner estas palabras por obra, cuidarnos, a tener nuestro espíritu limpio, Señor, en el nombre de Jesús, agradable a ti. Señor, mira esa gente que está atada, que no han podido desvincularse a estos espíritus de las tinieblas en esta hora. Yo declaro en el nombre de Jesús liberación sobre las almas. Declaro que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de nosotros. Señor, yo pido hoy, yo clamo, yo te imploro, Dios mío, que tú cortes todo hilo de conexión espiritual de esos espíritus hacia esas personas. En el nombre de Jesús, declaramos las mentes ahora cautivas, pero a la obediencia de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre Celestial, gracias Jesús. Gracias. Si esta palabra ha sido de gran edificación para ti, visita la iglesia más cercana, donde se habla de Cristo y de la santidad y del poder de su nombre. Amén. Así que Dios te bendiga. Para nosotros fue más que un honor, es un placer. Amén. Gracias. Haber tenido a Angel y a nuestro hermano Stephanie.